están viendo estas catequesis de cartas católicas, un mensaje especial para los discípulos misioneros, para todas las personas que se vinculan a través del CAE, el Centro Arquidiocesano de Evangelización. Les habla el diácono Edward, y hoy, que es nuestro cuarto encuentro, estaremos hablando acerca de la primera carta de Pedro, esta carta católica que es bastante importante, que tiene unas particularidades que la hacen, digamos, especial. Entonces hoy vamos a abordarlo pues con los elementos, digamos, necesarios. Lo primero que hay que decir de esta carta católica es que, bueno, como lo indica su nombre, según parece el autor es el apóstol Pedro, ¿no? De hecho, el apóstol mismo, digo entre comillas, porque ya veremos por qué entre comillas, el apóstol mismo afirma como apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿no? Y esto es muy importante porque claramente el contenido de esta carta, el contenido de esta epístola, pues intenta ser sustentada por no cualquier apóstol, sino por Cefas, por la roca, digamos lo que tradicionalmente la Iglesia expresa como el príncipe de los apóstoles, aquel que es el encargado pues de continuar esta misión tan profunda de la evangelización que nuestro Señor pues ha dejado en manos de los apóstoles. Entonces no es cualquier nombre, no es cualquier, digámoslo así, cualquier firma, cualquier sello, sino que se trata pues del apóstol quizás más importante para nosotros los cristianos católicos. Entonces pues esta carta tiene que leerse con detenimiento, tiene que leerse con detalle, no solamente por el contenido que en sí mismo tiene y que ya es muy importante, sino porque, dijéramos, se trata del primer papa que escribe, el primer papa que envía, ¿no?, una epístola, una carta, dijéramos incluso una carta apostólica, evidentemente que cuidando las proporciones como la entendemos hoy en nuestro tiempo, pero a la final y a la larga podríamos decir que se trata de la primera carta apostólica, la primera carta de un papa, ¿no?, a sus feligreses, ¿sí?, a la comunidad cristiana en general. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que muchos de los padres de la Iglesia, incluso los padres apostólicos, respaldaban la idea de que esta carta fuera escrita de puño y letra del apóstol Pedro, ¿sí? Muchos lo sostenían, lo defendían, ¿no?, a capa y espada, podríamos decir. Sin embargo, es claro que los estudiosos logran más o menos en consenso a decir, bueno, muy probablemente Pedro no fue el que escribió, por lo menos no a puño y letra, esta carta. Lo tuvo que haber realizado otra persona, pero, digamos, conservando y de manera muy fiel el mensaje que el apóstol San Pedro muy seguramente pues ha querido transmitir a la comunidad cristiana a la que va dirigida. Quiero decir lo siguiente: en esta misma carta se hace la mención a Silvano, que era, parece ser, secretario del apóstol Pedro, ¿no? Hay un elogio, digámoslo así, un elogio y una mención al propio Silvano, razón por la cual algunos estudiosos aseguran que muy probablemente fue Silvano el autor de esta epístola, el autor por lo menos, dijéramos, de escritura, ¿no?, aquel que la ha elaborado, aquel que la ha escrito, pero como era tan cercano al apóstol Pedro, pues muy probablemente, digamos, conservó con mucha fidelidad pues el mensaje que el apóstol ha querido transmitir, ha querido pues que los cristianos de esta época, y más puntualmente los cristianos del Asia Menor, pues pudieran, digamos, recibir este mensaje tan importante. Les quiero recordar dos cosas. Recuerda que cuando hablamos de cartas católicas nos referimos a dos aspectos que son muy importantes. Uno, por un lado, tiene que ver con pues la ausencia de un remitente explícito, ¿sí? Y dos, pues que su contenido es susceptible de recepción de cualquier persona, cualquier cristiano, de cualquier tiempo, de cualquier época y de cualquier lugar. Digamos, estos dos elementos pues nos ayudan a entender la universalidad
carta, de la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Del primer papa. Bueno, es una carta que muy seguramente se ha escrito muy a finales del siglo I, pero la fecha de pronto más aceptada es el siglo II, muy principios del siglo II, ¿no? Es una epístola que básicamente está dividida en dos partes. La primera parte, el apóstol Pedro toca el tema de la santidad y exhorta e invita a todos los cristianos a la santidad. Y el segundo aspecto tiene que ver puntualmente, pues, con la importancia de mantenerse en la fe, ¿no? Y de afrontar las tribulaciones. Y el segundo aspecto es seguramente el grueso, es muy seguramente, digamos, el tema central de esta reflexión, la reflexión del apóstol Pedro. Entonces, se trata claramente de una epístola que es exhortativa, ¿no? Que intenta animar, que intenta acompañar también las vicisitudes, las dificultades por las que pasan los cristianos de este tiempo. Y voy a poner en contexto lo que está sucediendo, que hace que el apóstol Pedro pues envíe una carta a estas comunidades. Los remitentes, es decir, a quienes van dirigida la carta, son, lo dicen los expertos, sin titubeos, son cristianos con un pasado pagano, es decir, paganos cristianos. No son de la diáspora, entendía la diáspora como los judíos cristianos, es decir, los judíos que vivían en otras partes, fuera del pueblo de Israel, y que acogen el cristianismo. No, muy probablemente esta epístola, esta carta, va dirigida a los paganos cristianos, es decir, a todos los paganos que se convirtieron al cristianismo, a los paganos que se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué es fácil, por qué es sencillo identificar este remitente y la característica de este remitente? Pues porque el apóstol Pedro con cierta frecuencia menciona casos en los que pues muy fácilmente podríamos identificar a los paganos que son reprochados por las comunidades paganas por el hecho de haber abandonado las prácticas paganas y de haber acogido el cristianismo como tal, ¿sí? Parece ser que estos cristianos a los que va dirigida la carta del apóstol Pedro, pues eran atacados con mucha frecuencia por los paganos en general, porque habían acogido el cristianismo, porque habían hecho cambios significativos en su vida, porque se habían alejado, porque ya no permanecían, digamos, vinculados o fieles a las prácticas culturales pues de este contexto concreto. Entonces el apóstol Pedro quiere alentar, quiere exhortar a estos cristianos e invitarlos a permanecer fieles en el Señor, que lo que han abandonado, su vida anterior de paganismo, valía la pena ser abandonada, ¿sí? Que ahora tienen algo mucho más grande, algo mejor de lo que el mundo pagano les ofrecía, ¿no? Y que valía la pena enteramente entregar la vida, pasar por sufrimientos, pasar por tribulaciones, pasar por humillaciones, por el encuentro con Cristo. A lo mejor esto es lo mismo que hoy acontece con nosotros, con los cristianos de todos los tiempos. Ojalá nos persiguieran, ojalá nos humillaran, ojalá las persecuciones con las que nos encontramos a diario tengan que ver porque estamos dando testimonio, porque estamos viviendo nuestra fe sin titubeos y no por otras cosas. Esto es lo que acontece con esos cristianos de estas comunidades paganas,
del Asia Menor, que, bueno, a ellos les cuesta bastante, pues, digamos, las humillaciones, las persecuciones, los ataques frecuentes, constantes, ¿no? Por los que están pasando, les cuesta muchísimo, pero también descubren, especialmente con esta exhortación del apóstol Pedro, descubren que sus sufrimientos también es una forma de vincularse con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pedro, digamos, para alentar y para, pues, motivar a estos cristianos, a estos primeros cristianos, lo que hace básicamente es esto, ¿no? Lo que hace es, pues, invitar a identificarse con el sufrimiento de Cristo. Mirad a nuestro Señor Jesucristo y su sufrimiento. Todos estamos llamados a lo mismo, a configurarnos con Cristo. Y si ese es el sufrimiento, pues vale la pena, porque nuestro Señor Jesucristo pasó por el sufrimiento y alcanzó la gloria. Por eso, la meta del cristiano de todos los tiempos, es justamente la gloria. Es decir, es contemplar, es poder vivir en la gracia de nuestro Señor, es poder vivir en la presencia de nuestro Señor. Entonces, nada, esta epístola, que es bastante cortita, tiene 5 capítulos. La primera epístola del apóstol Pedro, 5 capítulos, te lo lees allí en tu mesa de noche, la puedes tener en la mesa de noche, tu Biblia, y leerla antes de acostarte y confrontarte, ¿no? Que esta epístola también está dirigida para ti, que también está dirigida para mí, para ayudarnos, para motivarnos, pues, en nuestro camino diario de vida cristiana. Y hoy, y en tiempos, hoy, que son tiempos difíciles, hoy que son tiempos, pues, de persecución, a lo mejor en Colombia no lo experimentamos tanto como en otros territorios, pero que hoy, que es un tiempo de persecución religiosa, más puntualmente de persecución cristiana, pues creo que esta epístola, esta carta, vendría muy bien. Recuerden, no son persecuciones de naturaleza solamente política las que normalmente los cristianos se veían enfrentados, ¿no? Son las persecuciones de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿no? Hasta, pues, de expresiones simples o sencillas de la vida que parecieran no causarnos molestias, pero que realmente ponen en entredicho nuestra fe. Nada, quiero cerrar con esto entonces. Quiero decir que ánimo, que esta epístola pueda ayudarnos a nuestro fortalecimiento, al fortalecimiento de nuestra fe, a nuestro camino cristiano, y que en este tiempo, especialmente de pandemia, que a veces perdemos un poco como el ánimo y el espíritu, pues esta carta nos pueda confortar, ¿no? Que pueda venir en nuestra ayuda, que pueda darnos aliento profundo en ese tiempo tan difícil por el que estamos pasando. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien, y ya nos veremos en el 5.º encuentro, muy seguramente con la epístola del apóstol Judas, y que esta carta también pequeñita también nos puede ayudar muchísimo. Un abrazo y espero que estén muy bien.